Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos nuestra explicación de la historia sagrada por San Juan Bosco. San Juan Bosco, ustedes saben, fue un pedagogo de primera paz de la juventud. Hizo un resumen maravilloso de la Biblia, del Antiguo y Nuevo Testamento, en este libro llamado Historia Sagrada. Da como un resumen de lo más importante. Estamos en la séptima época, capítulo 8, la pasión de Cristo. Jesús en el huerto de Getsemaní. Después nos habla de la traición de Judas. Jesús herido cruelmente en casa de Caifás. Pedro niega a Jesús. Desesperación de Judas. Jesús es llevado ante Pilatos. Es azotado, coronado de espinas, condenado a muerte. Camino del Calvario. Jesús en la cruz. Conversión del buen ladrón. Últimas palabras de Jesús. Muere en la cruz. Ese es el contenido de este capítulo 8. Bien, entonces hemos dicho en las charlas anteriores que nuestro Señor había dicho: yo doy mi vida cuando quiero y la vuelvo a tomar cuando quiero. A pesar de que los fariseos habían dicho: después de Pascua lo agarramos para crucificarlo, bien no, Él dijo: yo doy mi vida cuando quiero. Y Él quería ser crucificado en la vigilia de la Pascua del Antiguo Testamento. Él quería ser crucificado en la Pascua, en la vigilia de la Pascua del Antiguo Testamento, es decir, el viernes, lo que va a ser Viernes Santo. Entonces hemos dicho también en las charlas anteriores que nuestro Señor comió con los discípulos en la noche del jueves a viernes el cordero pascual. No olvidemos estos corderos que desde siglos y siglos sacrificaban y comían. Era símbolo del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Se acuerdan? En Egipto Moisés había recibido de Dios la orden de sacrificar un cordero, untar las puertas de los judíos con la sangre de cordero para protegerlos del ángel exterminador. Y donde quiera que había sangre, el ángel pasó, no hizo nada, y donde no había sangre sí entró y mató a los primogénitos de los egipcios. Entonces esa sangre protectora, defensora del cordero en Egipto era símbolo de la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Este cordero es Cristo, y estos corderos sacrificados en Egipto y durante todos los siglos eran figuras del cordero de Cristo. En sí, la sangre de un cordero animal no va a proteger de un ángel, pero como simbolizaba, entonces Dios daba eficacia. Como las cosas benditas, los sacramentales tienen su eficacia por la señal de la cruz que se hace obreras por la bendición. Entonces, y la sangre de hoy, 2022 años después de Cristo, esta sangre que nos protege a nosotros, es la sangre de Cristo que se derrama a nuestras almas, especialmente mediante los santos sacramentos. Los santos sacramentos y la misa. Asistir a la misa es como asistir a la crucifixión de Cristo, y Cristo nos rocía en cierto modo con su sangre, y cada vez que comulgamos bien recibimos cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo para protegernos, santificarnos, purificarnos, etc. Entonces continuamos nuestra meditación. Dijimos, el Jueves Santo va a instituir comer el cordero con los apóstoles, sí, comer el cordero con los apóstoles, pero este cordero, como dijimos, prefiguraba, anunciaba el Cordero de Dios. Entonces, ¿qué va a hacer Cristo? Va a instituir el sacrificio en su cuerpo, sangre del Nuevo Testamento, injertarlo en el sacrificio del Antiguo Testamento. Es como cuando uno corta un árbol y a veces pone otro tipo de árbol dentro, como dentro del tronco cortado. Entonces nuestra misa, nuestro sacrificio del Nuevo Testamento bien está injertado en el sacrificio del Antiguo Testamento. Entonces, de la misma noche que comió el cordero del Antiguo Testamento, instituye el sacrificio del Nuevo Testamento. Tomó el pan, lo bendijo y dijo: este es mi cuerpo, entregado por ustedes por muchos, hagan esto en memoria mía.
Ese es el cáliz de mi sangre, de la nueva eterna alianza, derramada por ustedes y por muchos en reparación de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Y al decir hagan esto en memoria mía, Jesús daba a los apóstoles el poder de consagrar su cuerpo y sangre. Los hacía sacerdotes con una palabra, 2 palabras. Hagan esto en memoria mía. 4 palabras y ya. Bueno, para Dios no es necesario que haya sol y hubo sol, ¿no? Dios dice, las cosas se hacen. Y hago una paréntesis también. Nadie puede hoy consagrar el cuerpo y sangre de Cristo si no es sacerdote. Por lo tanto, todos los cultos inventados por hombres que inventan cultos, bien, es totalmente ilegal, falso, criminal. Es el mayor pecado que pueden hacer. Entonces, después de haber instituido la Eucaristía y el sacerdocio y lavado los pies de los apóstoles, etcétera, nuestro Señor va a hacer un largo discurso con los apóstoles y finalmente, terminado el discurso, van a Getsemaní. Ahora continuamos con Don Bosco. Entonces, capítulo 8 de la séptima época. Jesús en huerto de Getsemaní. Getsemaní es un lugar, nombre del lugar donde Jesús quedaba en la huerta de un amigo suyo. Llegado Jesús al pie del monte de los Olivos, entró en un huerto del valle cercano llamado Getsemaní. En cierto punto dijo a los demás apóstoles que se detuvieran, y él con Pedro, Santiago y Juan fue algo más allá para hacer oración. Entonces va a dejar, ya Judas había ido, ¿no?, para traicionarlo, entonces quedaron 11, va a adelantar con 3 y los demás quedan en la entrada. Va a adelantar en el huerto con Pedro, Santiago y Juan. Fue algo más allá para hacer oración. Este fue precisamente el lugar donde el Salvador sintió todo el peso de las miserias humanas que voluntariamente había tomado sobre sí. Entonces Jesús va a entrar en agonía, es decir, lucha contra la muerte. Va a ver todos los pecados de toda la humanidad venir sobre él como aguas negras, y como si él los hubiera hecho, va a expiarlos, fíjese. Por eso lo llamamos nuestro Salvador, nuestro fiador. Él va a cargar por nuestros pecados para pagar su deuda, para expiarlos. Y esto le dio asco. Oró y sumamente apesadumbrado dijo a los 3 discípulos: mi alma padece una tristeza mortal, quédense aquí y velad conmigo. Se alejó a la distancia de un tiro de piedra y volvió a orar: Padre mío, si es posible, pase de mí el amargo cáliz de la pasión, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces aquí nuestro Señor en su humanidad va a sufrir, porque Dios no muere, Dios es Dios. Entonces en su humanidad va a sufrir para expiar nuestros pecados. ¿Y qué dice? Bien, reza: Padre, si posible, aleja de mí este cáliz, estos tormentos, pero que tu voluntad se haga y no la mía. Entonces a nosotros sí toca aderezar, a nosotros toca pedir en nuestras dificultades, problemas, peticiones, cualquier cosa, pero siempre poner la cosa en la mano de Dios. Hay gente que porque quiere el milagro ya. Bien, no es así. No es así. Un día estaba haciendo propaganda de folletos católicos y un guardián, policía de estos guardianes de un súper, le di la hoja, dijo: no, gracias. Dije: ¿qué eres? Dice: yo era. ¿Y qué eras? Evangélico. ¿Y qué pasó? Ya no cree en Dios. ¿Y por qué no crees en Dios? Y porque mi papá se enfermó y yo pedí tanto a Dios que no muriera, y murió. Y por tanto ya no creo en Dios. Y bien, ese señor no sigue el Evangelio. Aunque se diga evangélico, es falso. Se dicen, pero no son. El Evangelio dice: Jesús pidió que aleje de sí el cáliz, pero que la voluntad de Dios se haga. Y Dios quería que Jesús diera su vida por nosotros para salvarnos. Entonces a nosotros toca pedir a Dios, sí, pero poner a Padre, si esto conviene a mi bien, a mi salvación, que tu voluntad se haga. ¿Conviene? Démelo. No conviene, no me délo. Pero toda oración es buena, toda oración es buena, toda oración tiene su eficacia, aunque no recibamos lo que pedimos. Porque puede ser que lo que pedimos no nos conviene. No nos conviene. Por ejemplo, una persona enferma quiere la sanación
y sana y va a pecar y morir en el infierno. ¿Qué ganó? Nada, perdió todo. Mientras que cuando está enfermo, más bien se acerca más a Dios. Entonces a nosotros toca pedir, pero siempre imitando a nuestro Señor, que tu voluntad se haga así, y no la mía. Esto sí, Padre, que tu voluntad se haga. Don Bosco sigue diciendo, como continuaba rezando con más fervor, cayó en agonía, lucha contra la muerte, y fue tan grande la vehemencia de su dolor que le dio un copioso sudor de sangre que empapó sus vestiduras y llegó hasta mojar el suelo. En aquel momento se le apareció un ángel que lo consoló. Después de esa larga oración, volvió donde estaban los 3 discípulos y hallándolos dormidos, les dijo, así pues, ¿no habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad a fin de que no caigáis en tentación. Esto es importante, velar y orar para no caer, para no sucumbir en la tentación. Los apóstoles no rezaron y cayeron, se espantaron y Pedro va a negar a Cristo. Y mientras que Pedro duerme, Judas no duerme. Judas está al frente de los fariseos, de los soldados que vienen a capturar a Jesús y traicionarlo. Mientras los católicos hacemos el mínimo posible, los protestantes y los no cristianos trabajan duro. Trabajan horas y horas por semana para difundir su religión, para hacer propaganda de su secta, etc. Los católicos, con tal que vaya a misa el domingo, ya hace falta ir a misa, claro, pero hay algo más también. Hay algo más que hacer, sobre todo cuando hay ¿cómo se llama? Peligro. Cuando hay peligro, todo hombre es soldado. ¿Qué hacemos? Hoy estamos en peligro, hemos perdido 20, 30, 40% de los católicos en unos 50 años. Con las reformas que hicieron pensando hacer maravillas, fue un fracaso total. Y hoy los católicos hay buenas excepciones, gracias a Dios, pero hablo en general. Muchos católicos hoy no hacen ni siquiera el 1% de lo que pueden hacer. No lo hacen. Y los mejores no hacen ni siquiera 10%. Seguimos un poco meditando sobre esta agonía de Jesús. En el huerto Jesús expresa su aceptación de la muerte afrontesísima en cumplimiento del designio de Dios. La oración de Jesús se debió de prolongar largo tiempo, aunque San Lucas solo recoge los momentos más trascendentales. Prácticamente en cada versículo hay una mención de la oración. El pasaje se inicia y se termina con la recomendación de Jesús de orar para no caer en tentación. Jesús insiste con sus apóstoles de orar. Y estas palabras no solamente fueron dichas para los apóstoles, también dice todo cristiano, porque estamos en lucha. Hasta el momento de nuestra muerte estamos en lucha. Entonces tenemos siempre que orar y rezar y pedir. Y por eso también hay los conventos, los monasterios, los sacerdotes que dan tiempo más especial a oración para sí, claro, y para todo el mundo, para la iglesia, para todos los cristianos que están trabajando, que están en el mundo. Entonces hacemos la oración. Hubo tiempo, era un grande honor para una familia de fundar un convento, juntar unas religiosos y hacer oración. Hubo tiempo, había la laus perennis, la alabanza perenne, continua, día y noche rezaban, por grupos, día y noche. Es una guerra, así es. Entonces nuestro Señor sí insiste en la oración y recomienda la oración, es muy importante. El pasaje se inicia y se termina con la recomendación de Jesús de orar para no caer en tentación. Finalmente Jesús mismo nos da el ejemplo. Al entrar en agonía, oraba con más intensidad. Oraba con más intensidad. Eso también es importante saber. La oración del Señor es así una lección perfecta de abandono, de unión con la voluntad de Dios. ¿Estás sufriendo una gran tribulación? ¿Tienes contradicciones? Di muy despacio, como paladeándola, esta oración recia y viril.
hágase, cúmplase, sea alabado, eternamente ensalzado, la justísima y amadísima voluntad de Dios sobre todas las cosas. Amén, amén. Y yo te aseguro que alcanzarás la paz. Noten esto, es interesante. Dice, ¿estás sufriendo gran tribulación? ¿Tienes contradicciones, calumnias, persecuciones? Di muy despacio, como paladeándola, esta oración recibiril, hágase, cúmplase tu voluntad, Señor, sobre todas las cosas. Amén, amén. La oración es intensa, pero la congoja no lo es menos en la agonía de Jesús. La angustia es tal que Jesús es confortado por un ángel y llega a sudar sangre. La humanidad de Cristo aparece aquí en toda su capacidad de sufrimiento. El miedo, dice Tomás Moro, Santo Tomás Moro, el miedo a la muerte o a los tormentos nada tiene de culpa, sino más bien de pena. Es una aflicción de las que Jesús vino a padecer y no a escapar. Si ni se ha de llamar cobardía al miedo y horror ante los suplicios, es natural, nadie quiere morir. Como en todo, también aquí, con sus gestos, el Señor es modelo para nosotros. Fue oportuno que el buen Maestro y Salvador verdadero, compadeciéndose de los más débiles, hiciera ver en su propia persona que los mártires no debían perder la esperanza si por causalidad llegaba a insinuarse en sus corazones la tristeza en el momento de la pasión, como consecuencia de la fragilidad humana, aunque ya la hubiera superado al anteponer a su voluntad la voluntad de Dios, puesto que Él sabe que conviene a aquellos por quienes mira, dice Santo Agustín. Entonces, que uno tenga pena, dolor, miedo, incluso rechazo al sufrimiento, pena, es normal, es normal, somos seres humanos, nadie puede escapar a esto. Cuando una oveja ve a su compañera que está muerta, tiembla también. Terminamos esto con unas ideas sacadas también de San Mateo. San Mateo habla de la agonía en el capítulo 26, de 36 a 46. Los tres sinópticos, San Mateo, San Marcos, San Lucas, contrastan la dramática oración de Jesús con la impotencia de sus discípulos para acompañarle. San Marcos lo hace con rasgos más acentuados. San Mateo prefiere recordar que mediante la oración Jesucristo se identifica con la voluntad de Dios, la abraza, que tu voluntad se haga. En efecto, el comienzo señala lo costoso de la aceptación del trance. Si es posible, aleja de mí este cáliz. Avanzada la oración, su plegaria es un rendido abandono a la voluntad del Padre. Si no es posible, hágase tu voluntad. Si no es posible que escape, que tu voluntad se haga, Padre, yo acepto. Dice Santa Teresa de Jesús, toda la pretensión de quien comienza oración, y no se os olvide esto que importa mucho, ha de ser trabajar y determinarse a disponerse con cuantas diligencias pueda hacer su voluntad conforme con la voluntad de Dios. Entonces, hacer nuestra voluntad conforme con la de Dios. Y esto hacemos, ganamos. Pero si rezamos solamente para escapar del problema, no. El relato conserva la emoción de la tradición que está en su base. Esa debía de constituir un recuerdo vivo en la comunidad cristiana primitiva, pues, por ejemplo, también Hechos 5:7 alude a este sobrecogedor acontecimiento. La tradición teológica no ha evitado preguntarse cómo Jesús podía vivir a la vez la unión profunda con el Padre, fuente naturalmente de alegría, de felicidad, y la agonía hasta el grito de abandono. La copresencia de estas dos dimensiones, aparentemente inconciliables, está arraigada realmente en la profundidad insondable de la unión hipostática. Entonces Jesús, como hombre, sí sufre y acepta esto sufrimiento. Eso es muy importante.
Nuestro Señor en el huerto de los olivos gozaba de todas las alegrías de la Trinidad, sin embargo su agonía no era menos cruel. Es un misterio, pero le aseguro que de lo que pruebo yo misma comprendo algo, dice Santa Teresita del Niño Jesús. Entonces, en su divinidad, él goza de lo divino, ¿no? En la punta alta de su alma también, pero sufre también. Y Santa Teresa, por lo que sufrió, yo puedo decir que sí, a la vez siento alegría, a la vez siento el sufrimiento. Entonces, en resumen, nuestro Señor, ¿por qué va la pasión? Para salvarnos, rescatarnos. ¿De qué? Del pecado. Él acepta de expiar esos pecados nuestros y de todo el mundo como si Él fuera el culpable. Sin embargo, su naturaleza humana se rehúsa, se siente el pavor, el miedo de la muerte, que dice: Padre, si posible, aleja de mí, sin embargo, que tu voluntad se haga. Entonces, hagamos lo que podemos, lo que debemos, lo demás a la gracia de Dios.